Bueno, ustedes en práctica están viendo todo lo que tenga que ver con sentencias de consulta, SELEC, ¿m? Que son sentencias del DML. Cuando yo ejecuto una consulta, esa consulta pasa por distintos controles, después ya más adelante lo vamos a ver. Digamos, primero se evalúa que si tiene algún error sintáctico, o sea que el gestor lo va a estar evaluando, luego va a hacer una serie de cosas, pero finalmente va a ejecutar la consulta. Bien, si hay consultas que yo voy a estar ejecutando frecuentemente, es muy probable que me convenga generar lo que se llama una vista. Una vista se guarda también en el diccionario de datos, de hecho el otro día vimos que era uno de los objetos de las bases de datos, ahora cuando volvamos lo volvemos a mirar. No es una tabla, pero su definición se guarda en el diccionario de datos y se conforma con una sentencia select. A partir de esa sentencia select, que obviamente puede combinar varias tablas, ¿sí? Se ejecuta. ¿Qué es lo que no va a hacer? Básicamente no se va a controlar, o sea, se controla que esté bien escrita cuando se guarda, cuando se almacena la vista, y ya se guarda precompilada, con lo cual no va a ser necesario que cada vez que yo diga que quiero ver esa vista o que quiero ver el resultado de esa vista, la tenga que compilar y volver a controlar. ¿Cómo se mira una vista? Como si fuera una tabla, aunque no es una tabla, como si fuera una tabla, que está conformada por todas las tablas que conforman esa sentencia select que la creó. ¿Está? Bien, podemos armar una vista que sea simple, a partir de una sola tabla, no va a contener funciones, ni grupos, ni nada, ya vamos a ver qué es todo eso, y compuesta que va a ser de más de una tabla. A ver, ¿hay alguna duda? ¿Sería parecido a los atributos derivados? No, no es un atributo. No es un atributo. Un atributo derivado calculado es calculado a partir de otras tablas. Sí, esta vista es una vista que está en función de otras tablas, pero no es un atributo, es una tabla en este caso. Bien, ya vamos a armar vistas como para que no les quede ninguna duda, pero digamos que es algo similar a una tabla, que se conforma de varias tablas de una, y que yo puedo almacenar en el diccionario de datos para hacer referencia directamente sin estar escribiendo constantemente las consultas SQL. Bien. Para crear una vista, así como estaba el create de la tabla, está el create de la vista. Create view, se le pone un nombre, y se le pone as y la consulta SQL a la que hace referencia. Para borrarla se borra con un drop, igual que borrábamos una tabla o una base de datos. Bien. Bien, y acá, como podría llegar a ser una vista referenciada desde otras vistas, el restrict y el cascade siguen funcionando. El otro día yo no les expliqué qué significaba restrict y cascade cuando creábamos una tabla. Ahora que ya deben haber creado unas cuantas tablas, ¿sí? Vamos a volver sobre esa parte, esa cláusula dentro de la sentencia SQL de creación de una tabla para que la vean. Y voy a hacerlo desde el Workbench, ya que estamos. Ahora se los comparto. Bien. Vamos a entrar en el
las que me quedaron de la última clase, que en realidad con ustedes habíamos hecho las tablas de categorías, ¿sí? Y acá hicimos localidades y provincias, por ejemplo. Bien, cuando creamos la tabla de localidades, si nos fijamos, tenemos que haberle puesto una clave foránea, que es ID de provincia, que hacía referencia a la tabla provincias, ¿sí? Y el campo lo habíamos llamado igual. Bien, y acá decía, había unas restricciones de foreign key que significaba on update cascade, on delete restrict. ¿Qué significa esto? Que si yo llego a actualizar el código de una provincia, automáticamente, como dice onUpdate Cascade, ese código se tiene que actualizar en todas las localidades en las que yo lo usé. Es decir, supónganse que el código decía 1 Santa Fe y yo lo estoy cambiando por 5 Santa Fe, ¿sí? El código de Santa Fe, llevarlo a 5, automáticamente se tiene que modificar en todas las localidades donde yo puse provincia, la provincia 1, a la provincia 5. El onDelete funciona distinto, porque yo le dije restrict. Si le digo restrict, quiere decir que yo no puedo borrar una provincia que esté usado en una localidad. Eso significa restrict. ¿Tengo otras opciones? Sí. Tengo la opción de cascade. Cascade significaría, si borra una provincia, borre todas las localidades asociadas a esa provincia. ¿Sería lógico? A ver, si alguien me dice. ¿Sería lógico que yo diga, borre una provincia, y si borro una provincia, borre todas las localidades asociadas a esa provincia? No puedo Para generar... mí sí. ¿Cómo? Y si borras la provincia, no vas a tener localidades. Es porque no puedes llevarlo a ninguna localidad que corresponda a esa provincia. Sí, pero puede generar un error muy grande eso, si me equivoco. Entonces hay que tratar de usar opciones que se puedan manejar, y que no generen, si el usuario comete un error, tanto error. Imagínense que alguien quiera borrar sin querer la Santa Fe, y ahí estaríamos complicados, ¿sí? Y, profe, por ejemplo, en el caso podría ser que se borre la provincia y que todas las ciudades que eran de la provincia sean ciudades autónomas y listo, no tiene nada que Bueno, ver. ahí lo que yo le pongo es set null. Entonces, ¿se acuerdan de que una clave foránea puede admitir valores nulos? Entonces ahí lo conveniente es en onDelete ponerle set null. Pero en general lo vamos a trabajar con restrict. ¿Hay alguna pregunta en el chat? Tenías que borrar Salda y borraste Santa Fe y perdiste todas las localidades, claro. Por eso, hay que tratar de inducir a la menor cantidad de errores posible. ¿Está? Esa sería la idea. La idea inicial que tenían los gestores de base de datos, que acá ninguna de las dos, onUpdate era restrict y onDelete era restrict, ni siquiera teníamos la posibilidad de ponerle opciones, ¿está? Ahora se han puesto más opciones como para mejorar un poquitito el formato. Ahora, esto en el caso de localidades y provincias, pero si yo tuviera, por ejemplo, un comprobante que tiene el detalle, si yo borro la cabecera del comprobante, lo lógico es que borre el detalle del comprobante. Entonces ahí sí le puedo poner onDelete Cascade, porque estaría borrando un comprobante, que de última lo vuelvo a generar. Ahora, vamos otra vez. El delete casi ni existe en los sistemas de información actualmente, porque lo que yo hago es ponerle una fecha de baja, un estado de baja, o sea, no borro registros porque justamente perdería la historia. Entonces, vamos a suponer, volviendo al tema de las provincias, vamos a suponer que yo quisiera borrar todas las localidades.
Lo lógico es que le ponga una fecha de baja. ¿Por qué? Porque en algún momento a lo mejor vendí en esa localidad y no quiero perder la historia. O sea, una baja lógica sería. Serían las bajas lógicas, exactamente. Lo que uno hace, digamos, hoy en los sistemas de información es hacer bajas lógicas. Y después, en el sistema, yo lo que pregunto es si el registro está dado de baja o no para mostrarlo o no. Nada más. ¿Estamos? ¿Se entiende entonces el on-update y el on-delete? ¿Cómo serían las restricciones? De la misma manera, en una vista que yo utilice como una tabla que está haciendo referencia a otra vista, la misma historia del on-cascade y on-delete. ¿Sí? Pero eso es cuando uno, cuando uno trabaja sobre vistas que son actualizables, que funcionan como tablas. En general, las vistas que vamos a utilizar nosotros y las que se utilizan muchas veces son vistas que no son actualizables, o sea, no funcionan como la tabla original, sino que para guardar consultas que vamos a ejecutar frecuentemente. Eso quería preguntar yo, si yo hago una vista y actualizo la tabla, la vista me queda desactualizada. No. La vista no es una tabla física. Los datos siempre están en la tabla origen. Por ejemplo, la vista dice select asterisco from personas, inner join localidades, inner join provincias, ¿sí? Como para tener digamos, la consulta de las personas con su dirección y localidad completa. Y yo después, y esa vista la llamo clientes frecuentes, qué sé yo, clientes, ¿está? Se llama así mi vista. Yo después, cuando la uso, pongo select asterisco o select los campos que quiera, from clientes, que es mi vista. Ya no es una tabla física, es una vista, por eso se llaman vistas. No tienen existencia física. Entonces, ¿qué hago? Esa sería una vista que es para solo consulta. Si yo quisiera actualizar, generalmente se genera una vista de una sola tabla, pero bueno, si esa vista fuera actualizable, lo que se actualiza son los registros de las tablas físicas, no los registros de la tabla de la vista, porque no tiene existencia física. ¿Se entiende? ¿Se entendió hasta ahí? Creo que sí. Creo que sí. O sea, si yo hiciera update clientes, ¿sí? O insert into clientes, que serían, digamos, las opciones del DML para actualizar datos, no se insertaría en clientes, se insertaría en la tabla personas, localidades o provincias. Depende de donde yo esté haciendo una inserción. ¿Está? Bien. ¿Se entiende eso? ¿Así? Porque no tiene existencia física la vista. La que tiene existencia física son las tablas, donde se almacenan los datos. En general, igual, no se usan las vistas para actualizar, no es algo muy frecuente usar una vista para actualizar. Hay sistemas donde se ha utilizado esa metodología, pero no es lo más común. Bien, entonces, con el DDL ya no hay más. O sea, ¿por qué era DDL? Porque todas estas cosas que estuvimos viendo hasta ahora tienen su definición en el diccionario de datos. O sea, la vamos a ver cuando veamos el diccionario de datos que estábamos viendo recién en la interfaz del Workbench. Bueno, van a tener toda relación ahí. Lo que viene de acá en más, digamos del DML, no tiene su correlato en el diccionario de datos, porque van a ser cláusulas o sentencias para insertar datos, consultar, hacer operaciones sobre esos objetos que hemos definido en el diccionario de datos. Bien, entonces vamos al lenguaje de manipulación de datos que ustedes ya arrancaron a ver con Vilma en las clases pasadas. Estas son las operaciones básicas, ¿sí? Del comando del DML, los comandos del DML. Insert, que sirve para agregar filas, que de hecho el otro día vimos cómo se escribía un insert, vimos que lo escribía directamente en la interfaz. Estos comandos sí o sí tengo que aprender a escribirlos porque los voy a tener que escribir. No voy a poder usar, como hicimos el otro día, el Workbench para escribir un insert. O si lo uso,
lo voy a poder usar, pero probablemente vaya a tener que modificar ciertas cosas. Entonces, tengo que aprender a usarlo. Tengo que aprender a escribirlo. Insert para agregar filas, update para modificar filas, delete para borrar filas de una tabla. Y después, lo que ya se pueden aplicar a una o más tablas, que son el comando select. ¿Tá? Select from va a ser el comando que vamos a usar muchas veces. Bien, en cuanto al insert. El insert, hay dos formas de insert. Uno es el más básico, que es el que usamos el otro día, que es decir, insert into el nombre de la tabla, las columnas que vamos a actualizar, por si queremos que alguna columna no tenga datos, que va a admitir valores nulos, no hace falta ponerla, y los valores. Las columnas no hacen falta ponerlas si yo incluyo en la lista de valores, en values, todos los valores de cada una de las columnas que tiene la tabla. Si yo hay una columna que no le voy a poner valor, entonces sí o sí necesito los nombres de columnas. O si voy a poner los valores en un orden distinto al como están en la tabla generados, entonces sí le tengo que poner el nombre de las columnas. ¿Está? Esa es una forma. La segunda forma de hacer un insert es hacer un insert a partir de los valores que hay en otra tabla. Entonces yo digo, insert into, una tabla, las columnas, select y los valores que yo quiero que están en otra tabla. Ya vamos a ver algún ejemplo de eso también. Profe, no entendí el último, si puede repetir. Sí, ahora vamos a ver un ejemplo justamente. Ah, bueno, sí, con un ejemplo capaz que sería mejor. Claro, porque así es más fácil. Vamos, yo dejo de compartir esto, vamos al Workbench y les voy a mostrar un ejemplo. Para esto, voy a crear una tablita, ¿sí? Con algunos datos, como para que lo veamos. No recuerdo si esta es exactamente la definición de la tabla de personas, pero me va a servir para el ejemplo que voy a hacer. Voy a poner una ID de persona. Le voy a poner autoincrementa. El otro día no se los enseñé esto, ¿se acuerdan que les dije que les iba a enseñar cositas paso a paso? Así que ahora le voy a poner un autoincrementa a esto, al ID de persona. Después voy a poner... vamos a suponer que estas son todas empresas, así que le voy a poner razón social. Not null. Le voy a poner... le voy a poner una categoría a esas personas, ¿sí? No es, vuelvo a repetir, no es la definición que está en ferretería, pero me va a servir para el ejemplo que le quiero dar acá. Y le voy a poner not null también. Esa va a ser la definición de mi clave, de mi tabla. Apply. Bien. El otro día vimos que para cargar, por ejemplo, una provincia, nosotros podíamos usar esto, ¿sí? Y acá, cuando en el Workbench poníamos el nombre de la provincia, a ver qué nos puse acá, de la provincia, de la categoría, de lo que fuera, ustedes no vieron provincias, pero es lo mismo. Me aparecía automáticamente el insert. Fíjense que esta es la primera opción de insert que vimos recién, ¿sí? Donde está el comando, insert into, el nombre de la tabla, que siempre lleva el nombre de la base de datos. Nosotros no hace falta que la escribamos, yo ahora les voy a hacer un insert sobre la tabla donde no va a hacer falta que lo escribamos.
y les voy a explicar por qué. Tenemos los atributos que conforman la tabla y después los valores. Acá dijimos que apenas apretamos, digamos, cuando hacemos esto, escribimos apply, y recién ahí se ejecutó el comando y está entonces dentro de la tabla ese valor. Bien. Si yo lo hiciera desde el editor, yo levanto una opción del editor, y lo que quiero que vean es que yo tengo seleccionada, ¿sí?, la base de datos ferretería. Aparece en negrita. ¿Tá? Entonces, esta secuencia... ¿Cómo? En un final, ¿es con MySQL o es escribiendo código? En un final es escribiendo código, es con todo esto que estamos haciendo acá. Listo. En el parcial, como somos muchos, si lo hacemos en forma presencial, sí es escribiendo código en papel. Porque somos muchos y no podemos usar tantas máquinas. ¿Está? Ahora, si fuese un parcial en línea, digamos, capaz que hagamos lo mismo que hicimos para el DER. Vamos a ver. Bueno, una de las cosas que aparece siempre, y quiero que lo miren, es que aparecen unas comillas adelante de los nombres, de los atributos, recién aparecía adelante del nombre de la tabla. Bien, eso lo pone automáticamente Workbench, por las dudas que ustedes hayan puesto un nombre que tenga blancos. Si no tiene blancos, eso no hace falta ponerlo. Se los voy a ejecutar así para que ustedes vean que no es necesario. Bien. Acá sí, porque son valores, voy a agregar este. Bueno, así lo hubiese escrito yo si lo escribía desde directamente el editor. ¿Lo ven? Insert into provincias, el ID de provincia, el nombre de provincia y los valores. Siempre seleccionada la tabla provincias. Si yo hago clic sobre la rayita, sobre el rayo, perdón, ¿sí?, se va a ejecutar este comando. ¿Tá? Este que tiene como un cursor dibujado arriba, de hecho es un cursor que está dibujado arriba, ejecutaría solamente esta sentencia. Si yo escribiera más de una sentencia, ¿sí?, podría seleccionarlo y ejecutar con el rayo. Bueno, si yo ejecuto, eso se tiene que haber ejecutado sobre la tabla de provincias, con lo cual si yo hago select row living mail, acá aparece San Luis. ¿Sí? Que fue la que yo creé acá. Si lo pisás, ¿te tira error, profe? Si vuelvo a ejecutar lo mismo, me debería tirar error. Y no me está diciendo nada, pero no lo está haciendo. No me está diciendo nada porque lo está diciendo acá. Ajá. Bien. Ahí está, ¿ven? Insert into provincia, duplicate key 6 for key primary. ¿Está? Ahí está el error que generé recién de ejecutar esto y que lo puedo volver a generar al error si vuelvo a querer ejecutarlo. ¿Sí? Bien. Esto es una forma. Otra forma, yo les dije que si no pongo los valores, digamos, los nombres de los atributos acá, vamos a cambiarle el número para que vean que no hay error. San Luis, San Juan, ¿qué otra? Salta creo que no estaba, ¿no? Bien. Ejecutamos. Esa sí, se agregó. Si yo ahora miro la tabla, vuelta otra vez la tabla provincias. Ahí están. Y se agregó la tabla. Pero no necesité ponerle los atributos, porque no es necesario si yo completara todos los atributos que están en la tabla, y en el orden en que están en la tabla, porque si no me daría error,
¿tá? Porque salta lo que voy a crear como código, si lo pongo al revés, por ejemplo, y me daría error porque salta es alfabético y pusimos un número entero como tipo de dato en el código. ¿Estamos hasta acá? Entonces puedo escribir un insert en una tabla, siempre seleccionando la base de datos sobre la que estamos trabajando, no hace falta ponerle la base de datos adelante, sino sí habría que ponérsela. Puedo o no ponerle los atributos, siempre y cuando complete todos los valores de todos los atributos. ¿Está? Bien. Ahora, si yo insertara personas, que fue la tabla que creé recién, y que le puse que era autoincremental, cuando hago una inserción en la tabla, qué sé yo, a ver, razón social, UTN, descripción, universidad. Yo hago apply, automáticamente me puso que va a generar valores para razón social y descripción de categoría, ¿sí? Le voy a poner apply, y no me dio error, sin haberle puesto clave primaria. ¿Por qué? Porque le puse que el atributo id de persona, que era su clave primaria, era autoincremental, con lo cual, ¿qué me generó? Un valor 1 para ese id de persona. ¿Se entiende? O sea, no voy a necesitar, cuando es un autoincremental, ponerle el valor. De hecho, no lo tengo que poner, porque me lo va a poner automáticamente. Para eso es el autoincremental. ¿Qué pasa con el autoincremental? Si yo borrara todos los registros de esta tabla, vamos a ponerle UNR, por ejemplo, también es universidad. Ahí me generó el 2, ¿sí? Pero si yo borrara todos los registros de esta tabla, el ID ese, que es autoincremental, no volvería a 0. O sea que el próximo registro que va a generar, aunque no haya registros, es el 3. Ese es un problema del autoincremental. Pasa con el delete, cuando borro todos los registros. No pasa con el truncate. ¿Se acuerdan qué era el truncate? ¿Qué hacía el comando truncate? Borra la tabla y la crea de nuevo. Uh-huh. Bien. A ver si lo hizo. Chao. Desaparecieron las personas. ¿Sí? La voy a volver a crear. Ahí sí me generó el 1 y el 2. Les muestro, porque no les mostré antes con el delete. Ojo con el delete. El delete borra todo, ¿sí? Cuando yo no quiero borrar todo, le tengo que poner la condición que sería el where. ¿Está? Esto es lo mismo que borrar todo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Porque eran el 1 y el 2. ¿Y por qué no me está dando? ¿No me está dando bolilla?
algo estoy escribiendo mal. Bueno. Qué mal que estoy escribiendo. Ahí se borran. Bien. ¿Qué pasaría si yo ahora quiero agregar un nuevo registro? ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería el registro que me va a generar? El uno. Arranca con el 3. ¿Por qué el 3? Va a arrancar por el 3 porque ese es el problema del auto incremental. ¿Está? ¿No se reinicia? No se reinicia con el delete. Pero fíjense que cuando ejecutamos el truncate, ¿sí? Ese sí. Vamos a borrar todo esto de acá para que lo veamos bien. Ese sí se reinició. Yo ahora ejecuté truncate, si yo agrego UTN universidad, UNR universidad y UCEL universidad, tiene que generarme el 1, el 2 y el 3. ¿Está? Ese sí volvió para atrás. El truncate me vuelve para atrás el auto incremental, ¿sí? El delete no. Lo mismo pasaría si tengo un solo registro, ¿no? Si yo a este lo quiero borrar, bueno, bórrate. Borro el registro 3. ¿Cuál va a ser el que me va a generar ahora? 4. El 4, tal cual. El 3 lo perdí. O sea, yo quería mostrarles cuál era el defecto por ahí que tiene el auto incremental, que es este. Que si yo realmente quisiera volver para atrás y todo lo demás, tendría que generar, entonces, un truncate. Y el problema va a estar que si esta persona está siendo utilizada en otro lado, bueno, todos los problemas que podemos llegar a tener con las claves, ¿no? Bien. ¿El insert está claro cómo funciona? Tanto en una cosa normal como poniendo todos los valores de los atributos que no hace falta los nombres de los atributos y como las consideraciones que hay con un autoincremental cuando estoy haciendo un insert. ¿Estamos hasta ahí? Les enseño el otro insert, entonces. Vamos a poner, en esta tabla de personas, voy a poner la ID de varios con universidad y voy a poner, por ejemplo, voy a poner bancos, Nación que es un banco,